Muy buenas noches, mi nombre es Mercedes Morocho y el día de hoy hemos visto cómo se han desarrollado justamente los señalamientos tanto en la casa del ex ministro de Defensa, el doctor Walter Ayala González, como de diversos generales que habían ascendido. Este tema ya está meditando pues justamente la colaboración eficaz o aparentemente la confesión sincera de algunos de estos personajes que esperemos pues que no empañen el buen papel que ha desarrollado las Fuerzas Armadas en defensa de la democracia. Muy bien, ahora sí vamos a conversar con nuestro primer invitado. Ustedes lo conocen, es un abogado reconocido, internacionalista, ex canciller de la República, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, como siempre un placer tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches. Mercedes, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, lo hemos convocado esta noche porque ¿quién más que usted, doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, con esa experiencia, el expertise que lo caracteriza, justamente por este desarrollo intelectual que tiene, la cátedra en diversas universidades, para preguntarle acerca justamente de este asilo político que ha brindado el gobierno de México a la ex primera dama y a sus hijos? ¿Esto para usted representaría una afectación en las relaciones entre México y Perú o quizás, como se dicen algunos, una intromisión del Estado mexicano de López Obrador sobre estos asuntos internos de nuestro país? Yo te agradezco mucho por la pregunta que me formulas, Mercedes. Ayer domingo, día de la Navidad, mientras nos levantábamos todos después de esa Nochebuena tan linda que nos integra, me puse a escribir mi columna sobre la pregunta que me has formulado, saldrá en los próximos días. Y yo en esto tengo que ser muy claro, muy juicioso y muy objetivo como hombre del derecho. Primero, no deberíamos mezclar, juntar, creer que es lo mismo la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el pedido de asilo formulado por la esposa y los hijos menores del expresidente Pedro Castillo, o sea, el derecho de asilo. Aparentemente, pueden parecer lo mismo, pero ahí está, por eso decía en mi columna, es como mezclar papas con camote y no lo son. Porque el asilo mismo, en 1953, y hay una doctrina inmensa en el derecho internacional, el Congreso Hispano-Luso Americano reunido en Madrid consagró y dijo que todas las gestiones, Mercedes, y los pedidos de asilo nunca constituyen actos hostiles ni grafican, configuran una intromisión en los asuntos internos. Esto lo ha señalado, lo ha reiterado, está en los grandes tratados del derecho internacional. Max Sorensen, está Díez de Velasco, Charles Rousseau, todos los tratadistas. Y tenemos que ser serios, porque yo como internacionalista no podría yo salir a decir, sí, hay intromisión en asuntos internos en el tema del asilo, porque no lo es. Pero por esa razón es que tenemos que diferenciar. En cambio, lo otro, el comunicado conjunto que emitieron los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México fue una flagrante violación al principio de no intervención consagrado en el derecho internacional, muy desarrollado además en el derecho internacional americano. ¿Qué duda cabe, Mercedes? Una de las grandes fortalezas jurídicas, yo diría legado jurídico de México al sistema internacional, Genaro Estrada, extraordinario jurisconsulto, diplomático, mexicano, que diera esta doctrina que se volvió en el panamericanismo importante, donde nadie puede meter las narices, si quieres así, en los asuntos de un país, de otro país. Eso es lo que ha pasado, el comunicado conjunto lo hemos condenado de manera abierta, porque la doctrina sobre eso es totalmente contundente, y hemos dicho que
ese comunicado lo que estaba refiriendo de manera expresa e indubitable era que para los cuatro países el expresidente Castillo seguía siendo presidente, ¿te imaginas? Y además decía que, sin decirlo expresamente, dejaba entrever que la presidenta Dina Boluarte, elegida, no elegida, sino nombrada por sucesión presidencial, establecida la constitución política, como una usurpadora. Eso es intolerable desde todo punto de vista. Y entonces, claro, eso ha creado todo un marco en la dinámica del derecho diplomático peruano-mexicano. Comprenderás que en la diplomacia hay gestos y hay actos que van escalando. El primero, siempre, Mercedes, es llamar inmediatamente, convocar al embajador del Estado acreditado, en este caso México, a la Cancillería, para expresarle la extrañeza del gobierno del Perú sobre lo que pasó. Eso se hizo, eso estuvo muy bien. Enseguida, si esto continúa como que así fue, se llama en consulta a nuestro embajador, a nuestros embajadores en los países concernidos. Fueron llamados, pero después de 5 días de comunicado. Una reacción, a mi juicio, tardía, pero también se hizo, también tenemos que decirlo. Pero enseguida, lo que debió hacerse, de acuerdo a este proceso de escalamiento en el derecho diplomático, Mercedes, era el retiro del embajador. O sea, después de llamarlo en consulta, se le retira. Ese es el mayor gesto de protesta sin que se llegue al cuarto y último, que es el rompimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Te das cuenta? Expresar extrañeza, llamar en consulta, retirar al embajador y romper relaciones. En el medio se ha decidido declarar como persona non grata al embajador de México en el Perú. Claro, uno lo mira así domésticamente y dice, bravo, qué bien, excelente, ahí hay carácter del Perú, pero no estamos evaluando lo siguiente. Primero, que la declaratoria de persona non grata está circunscrito en la Convención de Viena fundamentalmente a una inconducta del jefe de misión o algún miembro de la misión. En mi columna, que saldrá en pocos días, incluso pongo ejemplos de lo que ha habido en la última parte de la Guerra Fría, cuando muchos embajadores del ala socialista, imputados por espías, eran vituperados, sacados de los países en los que eran representantes. Entonces, fíjate, al hacerlo, inmediatamente López Obrador dijo, esto se ha hecho, claro, nosotros no vamos a romper relaciones diplomáticas. Y lo dijo porque con la calificación de persona non grata, en verdad habíamos agotado todos los pisos. De tal manera que si en estos momentos se produce algo más entre México y el Perú, Mercedes, lo que nos va a quedar mirándonos a las caras, a los rostros, es romper relaciones diplomáticas. Nadie quiere eso, pero debimos evitarlo, a mi juicio, llamando en retiro del embajador de Perú en México, que era el nivel político de protesta, no nivel personal, pero se ha hecho. Y entonces yo pregunto, a esta hora de la noche, que son las 10:15, tu programa que está sintonizado en el país, yo digo, ya hemos llamado, hemos retirado, digo mejor, a nuestro embajador en México. No es posible que habiéndolo ya declarado persona non grata al embajador de México aquí en Lima, y ahora teniendo ellos en nuestro país, el embajador de México de Perú fue declarado persona non grata. Por tanto, México ahora tiene un encargado de negocios. ¿Cómo es posible que se tenga un encargado de negocios de México en el Perú y en México tengamos todavía un embajador? Esas son las cuestiones que tenemos que corregir, que tenemos que mirar como corresponde. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, qué importante es dar cátedra, porque no se trata de posiciones políticas, se trata simplemente de que aquí se tienen que guardar los procedimientos diplomáticos, y bien lo ha detallado usted. Entonces, el populismo no es bueno. Al margen que nos guste o no nos guste que la señora, ex primera dama, pueda haber pedido el asilo político y sus hijos igualmente, porque son menores de edad, en fin, entonces están fuera del país y bueno,
no hubo impedimento de salida tampoco. Entonces, hay que guardar siempre esa cautela. Pero díganos, ¿qué tanto podrían afectar las relaciones si es que, ya no estamos hablando de la primera dama y de sus hijos, que están allá, sino hablamos de repente de la cuñada de Pedro Castillo, de los sobrinos de Pedro Castillo, y en fin ya, digamos, de más personajes que pudieran estar inmersos quizás en denuncias a nivel de fiscalía, Mira, si le Mercedes, continúa me dando asilo encanta, político. fíjate, Mercedes, me encanta cuando dices nos guste o no nos guste, porque es una frase que uso mucho en mis clases. Está claro que la señora, la esposa del expresidente, tiene imputaciones punitivas ante la justicia. El tema es que los peruanos tenemos que entender que no es relevante lo que pienses tú, Mercedes, abogada, Rodríguez Mackey, abogado, lo que piense la justicia peruana, el fiscal peruano, sino lo que piensa México. Y esto tenemos que digerirlo. Por eso es que la señora ingresó en la Embajada de México y fue cubierta, protegida, porque así dice la Convención de Caracas de 1954, por más que nos guste o no nos guste. Por eso es que el Perú entregó el salvoconducto para que puedan dejar el país, nos guste o no nos guste. Lo mismo va a pasar si acaso la sobrina o hija, en fin, o cuñada o alguna otra persona, cualquiera que sienta o crea que hay un acto persecutorio, que yo no lo creo, ni tú tampoco creo, pero que lo relevante es que él diga, o que ella diga, que me persiguen y puede ingresar a la embajada, no vamos a poder hacer nada, porque tenemos que ser claros. Si están ¿Así en la tenga embajada, impedimento de salida del país, doctor? así tengan ¿Así tenga impedimento de impedimento salir de del salida? país. Sí, y te explico por qué. Qué buena pregunta que me hace. Te explico por qué. Y lo en Porque, cuenta. porque se superpone el asilo a cualquier circunstancia de naturaleza del derecho interno. Se superpone. Por eso se llama protección. Es más, muchos de los perseguidos sí están imputados y no pueden salir del país porque ya hay órdenes que lo impiden. Mira el caso de Alan García. Alan García, político, un gran son politicón, y de aquí nuestro saludo al cielo, gran político peruano, ¿no es cierto? Bueno, Alan García ingresa en la Embajada de Uruguay. Mientras estaba allí, Uruguay estaba valorando si le daba o no asilo. Imaginemos la hipótesis que le hubiera dado asilo, porque no le dio asilo. Pero Alan García ya tenía impedimento de salir del país, ¿te acuerdas? Si acaso Sí, claro. le hubiera dado Uruguay asilo a Alan García, el gobierno no tenía otro remedio, otra salida que otorgarle salvoconducto para dejar el país. Tengo que graficarlo así para que la gente que nos ve y que nos escucha entienda que somos académicos, claro. El otro día me dijeron, doctor, Doctor, ¿cómo? Usted y es la académico, ficción, pero usted fue ministro. Bueno, yo fui ministro, pero fui un académico que entró en la política un mes y salí de ella. Y pienso como académico, yo no puedo pensar como político porque no soy político, soy un hombre del derecho. y fue convocado justamente por la CNI para darle pues un peso, un contrapeso a todos los gabinetes que han sido bastante, digamos, desacertadas los ya, por demás para poder haber ocupado el cargo que usted ha tenido, ¿no? Como ex canciller de la República. Además, recordemos a la ciudadanía que las embajadas son como la ficción jurídica de un territorio internacional dentro del país, ¿no, doctor? Es decir, es como si México tuviera, digamos, 100 metros cuadrados, un pedacito de México dentro de nuestro país. Entonces, al ingresar, no, o sea, ese territorio es digamos, la ficción es que donde estén esos 100 metros cuadrados, un ejemplo, en la Embajada de México, es como si fuera México. Entonces, no podemos ingresar, allanar, buscar, porque no se puede hacer. Mercedes, qué bueno que tocas el punto porque no tienes que preocuparte porque esto es un asunto ya de especialización. Hay el común Claro.
criterio, la idea cundida de que las embajadas, subrayo, no te preocupes, que las embajadas son el territorio de otro país. Y las embajadas no lo son porque no son soberanas. Las embajadas son inviolables. Imagínate que una persona muera dentro de una embajada, hubo un asesinato dentro de la embajada. Si fuera soberana, lo tendría que resolver el fiscal o el juez del país donde se produjo el asesinato de esa embajada. No, lo Interesante. resuelve el Poder Judicial peruano. O sea, no es otro territorio. La embajada sí lo que tiene, Mercedes, es la calidad de inviolable. Nadie puede penetrar en la misión La diplomática. inviolabilidad. Perfecto. Así es, no existe la extraterritorialidad, pero es algo que tenemos que seguir, digamos, de a poco, cultivando, explicando a la gente. Lo hice hace poco en otro medio, pero bueno, lo importante es que tengamos presente, Mercedes, que si alguien ingresa en la embajada, no vamos a poder hacer nada. Por más que tú y yo pensemos que sí, es un delincuente o un presunto delincuente. ¿Por qué? Porque son reglas así establecidas. Y por eso es que cuando yo escucho en la televisión que habla que no es posible que tiene tantos delitos y que vaya a la embajada, bueno, sí es posible pues porque hay tratados y los tratados, como sabes, Mercedes, es pacta sunt servanda, es decir, cumplir lo que hemos acordado. La Convención de Caracas así está establecida, por eso la señora Lilia Paredes y sus hijos dejaron el Perú con un salvoconducto, que es un documento que permite que nadie puede tocarlos, cogerlos hasta que suban al avión y lleguen al territorio del otro estado, en este caso el asilante, que le concedió asilo territorial, y estarán el tiempo que ellos quieran y que por supuesto el tiempo que México quiera, como no. Y por esa razón, Mercedes, es que no tiene ningún sentido, y yo diría más fue hecho para la tribuna, para impresionar, que al mismo tiempo que le damos el salvoconducto, con lo cual reconocemos el respeto a la decisión de México de considerar a la señora y a los hijos perseguidos políticos, no tiene ningún sentido decirle a México que queremos su extradición porque si es extradición es porque hay un delito y por tanto es una delincuente que está huyendo del país. Esa es una contradicción y tenemos que ser serios. México, cuando llegue el expediente que lo van a mandar, no va a hacer nada, pues, porque México tiene arraigo histórico, tradición de que sus asilos los respeta a través de los años, a través de los decenios. ¿Y por qué se hizo? Para no dejar la sensación política, mira cuando se superpone lo político a lo jurídico, de que dejamos que se vaya y no hemos hecho nada. Tenemos que ser serios. Y en este tema debemos buscar clarificar las cosas tal y como están. Si queremos que Doctor Miguel las Ángel Rodríguez, sobrinas, los primos, no vayan, perdóname Mercedes, no ingresen en una embajada, entonces tendrán que detenerlos, si acaso están las condiciones dadas para ello, se les detiene y cuando estén detenidos ya no funciona el asilo. Eso le pasó a Castillo. Castillo nunca llegó a la Embajada de México. Si hubiera ingresado, no hubiéramos podido hacer nada. No ingresó en la Embajada de México, felizmente, fue detenido, llevado a un recinto donde se encuentra actualmente y de allí ya no se le puede sacar porque está bajo la jurisdicción del Estado peruano. Y esto tenemos que tener tranquilidad y saber que no hay formato posible para un asilo del expresidente y cuidado con que pueda haberlo para otros que pueden ingresar en la embajada o a cualquier otra embajada y recurrir a la protección del asilo, que es una institución del derecho político internacional que está transversalizado por los derechos humanos. nos queda claro. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, importante lo que dijo. El tiempo de la permanencia que pueda estar en México, digamos, un asilado, fuera quien fuera, ¿no? Digamos que culmine en algún tiempo ya el gobierno de López Obrador y entre un gobierno de derecha y que
dígame, ¿ahí podría decir hasta acá terminó este asilo político? ¿O es que por Sí. tradición México respeta los asilos? Lo que pasa es que por tradición significa que el gobierno que venga puede decir, bueno, esta señora para mí sí es una delincuente, ¿ya? Puede decir eso, pero como tengo el peso de mi tradición, no la voy a tocar. Eso puede decir, pero tu razonamiento es muy claro y muy preciso, porque puede venir otro gobierno y decir que le levante el asilo y entonces recién puede actuar el proceso de extradición. Ya pasó, ¿ah? No con asilo territorial, sino con asilo diplomático en la embajada. ¿Te acuerdas del capo de los Wikileaks, Julian Assange? Sí, Ingresó en la embajada de Ecuador en el Reino Unido. El Reino Unido jamás le concedió el salvoconducto para que dejara el Reino Unido y viajara a Quito, a Ecuador, ¿no es cierto? Permaneció en la embajada y quien le dio asilo fue el gobierno del señor Correa. Cuando vino Lenín Moreno, el asilo continuó, pero parece que no hubo química. Al final, ¿qué hizo Lenín Moreno? Levantó el asilo, dijo, ya no tenemos más asilo al senador Assange. ¿Y qué hizo? Abrió la embajada para que ingresara la policía londinense y lo detuviera, lo cual estuvo mal en el sentido siguiente. ¿Puede un Estado decidir ya no concederle asilo? Ojo con eso, pero no puede devolverlo por el principio de no devolución. Mercedes, que es muy fuerte en el derecho internacional. ¿Qué significa esto? Que dice, mira, ya no te vamos a dar asilo, así que escoge otro lugar donde te puedan asilar. Eso se llama tramita. negociar. Y tramita, y también con salvoconducto tendrá que irse a otro lugar que le pueda dar el Estado que lo está buscando. Lo mismo pasaría con la señora Lilia Paredes si en el gobierno de México, en el futuro, que sea uno totalmente opuesto al de López Obrador, dice, ya no le vamos a dar asilo, ¿no es cierto? Tendrá que esperar que la señora diga a qué país quiere irse. Se puede ir a Cuba, Venezuela, Nicaragua, no sé, pues habla en voz alta y hacer la tramitología y poder viajar para estar a buen recaudo, porque ese es el principio que gobierna. Claro, lo más probable es que van a querer activar una extradición, porque ellos, nuevo gobierno, pero antes que ello se superpone el asilo, porque el asilo, a diferencia de la extradición y como el refugio, es un derecho que tiene el Estado que lo concede y tiene inmanente una calidad y una cualidad de derechos humanos intrínsecos que proteger. Por esa razón es que se congelan los otros procesos que puedan querer activarse políticamente y prima y siempre por sobre todo el asilo. El asilado con su letrero de asilado, es una forma figurativa de decirlo, puede moverse por cualquier lugar y nadie podrá detenerlo porque tiene la protección del Estado que se lo ha conseguido de conformidad con la Convención de Caracas de 1954. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, le agradecemos mucho la entrevista porque son entrevistas que le enseñan con lo que es la realidad. Yo sé que muchos quieren escuchar una posición, muchos tienen una manera de pensar, muchos creen que la señora no debió salir, que sus hijos no debieron salir y así toda la gente que se quiere asilar pues no deben de darle asilo por un tema moral, ¿no? Por un tema ético, pero hay temas que priman y ya lo ha indicado muy bien usted con esta cátedra que lo caracteriza. Entonces, señores, yo creo que la cultura de intolerancia no se debe sembrar en nuestro país al margen de las tendencias políticas, de las opiniones que se puedan tener, o sea, también hay que primar porque vivimos en una democracia, en un Estado que debe respetar sus leyes internas, pero también, más aún, el tema internacional, porque si no, pues esto qué sería, ¿no? Nos guste. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, muchísimas gracias por su participación en el programa. Como siempre, un placer haberlo escuchado esta noche. Gracias, Mercedes. Buenas noches con todos ustedes y un feliz año nuevo.